católico italiano, relativamente joven, escribió un libro muy importante algunos años atrás con la ayuda de un periodista católico muy conocido en Italia, que se llama Paolo Rodari, ¿no? Y este católico del sur de Italia, de Sicilia, escribió un libro sobre su posesión diabólica que tiene elementos muy complejos, y esa es la razón por la cual no doy el título del libro, porque creo que hay lecciones importantes aquí y creo que hay muchas cosas que son teológicamente complejas y que pueden llevar a muchísima confusión, ¿no? Esto ya lo han dicho numerosos exorcistas, que en el exorcismo, como están lidiando fuerzas absolutamente sobrenaturales, las del demonio y las de Dios, o las de la gracia a través del sacerdote y de toda la comunidad que ora, entonces muchas cosas están fuera del alcance de las personas, ¿no? Recordemos que tenemos una santa canonizada, Santa Gemma Galgani, que fue poseída por el demonio, ¿no? Y que el director espiritual determinó que existía un rincón de la libertad durante el tiempo, los años en que estuvo poseída y en las que, digamos, el control no solamente de su cuerpo, sino de su psique era del demonio, pero que existía ese rincón de libertad personal en la que, aunque su cuerpo, su lengua o sus gestos pudieran estar renegando de Dios porque estaban bajo el control del demonio, ese rincón de libertad, de unión única con Dios, seguía alabando a Dios. Entonces, algunos se preguntarán cómo eso es posible. También me lo pregunto yo, pero está confirmado por el proceso de la Iglesia. Y este católico cuenta una historia similar, ¿no? Y bueno, si no quiero recomendar el libro, ¿por qué lo traigo a colación? Por una razón muy sencilla, porque recordando el libro, gracias a un hermano que me recordó de este libro y que yo no recordaba, y después cuando él me dio el nombre y todo, lo busqué y recordé que lo había leído en formato electrónico, en Kindle, años atrás, y me había quedado sorprendido por una cosa que este hermano me recordó, y es el poder del sacramento del matrimonio en esta historia. Entonces, esto es lo que realmente me sorprendió, y al recordarlo he querido compartirlo, ¿no? La historia de este joven comienza con el hecho de que durante su vida, desde la temprana adolescencia y buena parte de su juventud, él comienza a tener una serie de síntomas físicos que los médicos no podían explicar. No era nada grave, pero era constante. Siempre tenía alguna enfermedad, algún problema físico que iba mutando, que iba variando, y el denominador común era que no tenían explicación médica y comenzaban de una manera totalmente inadvertida y no producida, o sea, no era producto, digamos, un dolor que era producto de que se había caído jugando o algo por el estilo, sino malestares que aparecían y desaparecían. Y como no era una persona practicante, era como, digamos, la gran mayoría de italianos, creo que aún ahora son bautizados, ¿no? Y él era simplemente un bautizado, y él sentía simplemente que su malestar, especialmente dolor de cabeza y náuseas, ocurrían cuando iba a la iglesia, ¿no? Se incrementaban estos dolores. Esa era otra constante, que estos dolores
se agudizaban cuando iba a la iglesia. Pero él no era una persona que practicaba la fe. Entonces solo iba a la iglesia por ocasiones sociales, ¿no? El matrimonio de un familiar, una confirmación, una primera comunión, un bautizo, un funeral. Entonces en estos eventos así, digamos, repartidos a lo largo de su vida, él nunca pensó que fuera una cuestión que estuviera vinculada con su vida religiosa, ¿no? Entonces, las cosas comenzaron a cambiar cuando él conoce a una joven de la cual se enamora seriamente. Y esta joven le dice, mira, yo estoy dispuesta a ser tu novia, a examinar la posibilidad de que nosotros nos casemos, con mucho gusto, siempre y cuando comprendas que yo soy católica practicante, ¿no? Y en consecuencia no hago nada que esté en contra de la enseñanza de la Iglesia Católica, y además practico mi fe. O sea, no solamente voy a misa, sino que trato de mantenerme en círculos cristianos, en círculos católicos, ¿no? Mis amigos son católicos practicantes, etcétera. Y cuando este joven comienza a entrar en este círculo, es cuando ya estos malestares se detonan, ¿no? Catastróficamente. Y comienzan a haber signos que rápidamente esta novia detecta que son demoníacos, ¿no? Y por instancias de su novia, ella, él comienza a ser atendido por un exorcista, ¿no? Y el proceso del exorcismo va a ser brutal, porque va a durar 20 años, ellos ya casados, ¿no? En la última etapa del noviazgo y luego durante el matrimonio, con hijos incluso, ¿no? Y en el proceso, grandes exorcistas, incluyendo el padre Gabriel Amorth, el famoso exorcista de Roma ya fallecido, el que creó la Asociación Internacional de Exorcistas, ¿no? Y fue su presidente, él incluso logró determinar en el proceso que esta era una de las posesiones más brutales que había visto, porque tenía varias legiones de demonios en él, ¿no? Y en el proceso descubrieron algo que de pronto el muchacho recordó, que a los 4 años un familiar lo había llevado a una misa negra, a una misa satánica. O sea, en términos de maleficios, en términos de recurso a los poderes del Averno, a los poderes del mal, una misa satánica es el extremo, ¿no? Es absolutamente el extremo. Y entonces, acá estamos hablando de un evento que a un niño de 4 años, o sea, nos cuesta pensar en la perversidad de este familiar que lleva a un niño de 4 años a una misa satánica. Y es el momento en que este niño es expuesto a estas fuerzas del mal, ¿no? Y por supuesto, hermanos, yo sé que hay numerosas preguntas, pero si el niño no es malo, ¿por qué es invadido por los demonios? Si el niño no hizo un acto de apertura a los demonios, ¿por qué los demonios son capaces de coaccionar su libertad? ¿Por qué Dios permitió? Todas estas preguntas son preguntas cuyas respuestas yo no conozco. Y no solamente no conozco, sino que no creo que voy a poder conocer. Entonces, no es que me falte leer, digamos. Hay muchas cosas en las que me falta leer y conocer, y puedo buscar y puedo conocer, pero no ahora, ¿no? No en este mundo. Estas son cosas misteriosas que yo creo que comprenderé y que deseo conocer el día que me encuentre cara a cara con Dios, y en el que sabremos todo, absolutamente todo lo que no sabemos ahora, ¿no?
todo lo que la mente humana es capaz de comprender cuando esté en estado de absoluta gracia. Pero lo que sabemos es que ese fue el origen detectado por los exorcistas, y el exorcismo, como hemos comentado en otras ocasiones, ustedes pueden buscar la palabra exorcismo en preguntasdefe.com, ¿no? preguntasdefe.com, y ver que yo ya he abordado este tema en otros podcasts y en Cara a Cara. Recientemente tuve la bendición de entrevistar en mi programa Cara a Cara en EWTN a un exorcista argentino que vive y realiza su ministerio en México, ¿no? Y la purificación de una persona, especialmente si es que la presencia demoníaca es una presencia especialmente, inusualmente fuerte, como era en el caso de este hombre, el exorcismo toma mucho tiempo, ¿no? Muchas manifestaciones van menguando, ¿no? van desapareciendo, se van reduciendo. Y paradójicamente, curiosamente, esta persona puede llevar una vida cristiana, pero tener arrebatos de posesión demoníaca, ¿no? Y acá es donde viene lo curioso, y lamento haberme extendido en esto, pero quería que ustedes entendieran completamente las circunstancias para que valoraran, como yo valoro, que soy un consagrado, o sea que no he recibido el sacramento del matrimonio, el poder del sacramento del matrimonio, porque esto lo confirman los esposos, lo confirma este hombre, Paulo Rodari, a través de la entrevista y de la entrevista posterior con exorcistas, ¿no? Que desde el momento que se casan, ¿no? Cuando el demonio actúa y comienza a controlar o tratar de controlar al hombre, a este hombre, haciéndole tener estos episodios terroríficos realmente de película, ¿no? Como son descritos, y como sabemos que suceden en la realidad, ¿no? No todos, pero lo suficiente como para convencernos de que se trata de un fenómeno completamente sobrenatural, ¿no? Entonces, ahí es cuando la esposa, esta mujer católica, profundamente católica, y tan profundamente católica que entiende el poder del sacramento del matrimonio. Porque ella, que no es exorcista, comenzó a aliviar a su esposo desde el momento mismo de que habían completado su matrimonio, el matrimonio sacramental, diciendo a Satanás, a la legión de demonios que habían poseído a su esposo, por el poder del sacramento del matrimonio te conjuro que lo dejes en paz. Y el demonio lo dejaba en paz. Y cada vez que ella estaba presente en alguno de estos ataques, que obviamente con los exorcistas, con los exorcismos fueron cada vez menos frecuentes, hasta que finalmente se vio completamente liberado, pero después de 20 años, desde el momento en que descubren con su futura esposa al comienzo, ¿no?, que está poseído, que es una posesión, hasta que finalmente está liberado, 20 años. Y en estos 20 años, después de el matrimonio, esta santa esposa tenía la fuerza de conminar al demonio, no expulsarlo, no tenía el poder de exorcismo, pero tenía el poder suficiente para convocar la gracia sacramental del matrimonio y evitar los ataques más extremos y más terribles y más dolorosos para él, y también obviamente para la esposa y para la familia, ¿no? Entonces el libro que escribe con la ayuda de Rodari, del periodista italiano, es un libro dedicado a toda esta historia, centrada básicamente en la acción del maligno
y de cómo, como decía el exorcista Gabriele Amorth, el demonio puede ganar muchas batallas, pero va a perder la guerra, ¿no? Porque Jesucristo ya ha triunfado. Entonces, el libro no dedica una parte extensa o importante a este factor, pero es honestamente el que más me impresionó y el que recordé de todo este episodio, y que revela justamente el poder del sacramento, hermanos, el poder del sacramento del matrimonio, y cómo el matrimonio sacramental no puede ser tomado a la ligera, hecho simplemente como parte de la práctica de la pompa y las circunstancias. Las personas que están proclamando esos compromisos, ellos mismos son los ministros, ¿no? Recordemos que en el sacramento del matrimonio, el sacerdote o el diácono no son los ministros, son los testigos, a diferencia de la Santa Misa o de la confesión, en los que ahí sí el sacerdote actúa como ministro directamente, ¿no? Pero en el sacramento del matrimonio, el sacerdote actúa in persona Christi, pero como testigo. Y por eso es que esta buena esposa era capaz de convocar la fuerza del sacramento del matrimonio como ministro de este sacramento. Entonces, mire todo lo que está en juego en el sacramento del matrimonio, la fuerza y la bendición que es, la enorme cantidad de gracias que deposita en las personas. Entonces, cuando dos personas casadas por la iglesia dicen, mira, yo no creo que podemos seguir adelante, no, nos peleamos, yo creo que vamos a tener que separarnos o divorciarnos, esas circunstancias existen, es verdad que existen, no quiero minimizarlas, especialmente cuando hay abuso sistemático en juego, ¿no? Por supuesto. Pero cuando se trata simplemente de profundas diferencias de opiniones, de opinión, o cuando se ha creado mucha animosidad, estos esposos católicos tienen que recordar que esa gracia sacramental, si tiene la potestad de frenar a Satanás y a legiones de demonios, ciertamente tienen la fuerza para poder darle durabilidad al sacramento. Y se puede seguir adelante confiando en el poder de la gracia sacramental. Porque en el matrimonio, como en cualquier otro sacramento, es una fuerza absoluta de Dios que es capaz de detener prácticamente todo mal. Que tengas un buen día.